Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta mesa del día martes. En el día de hoy tenemos la oportunidad de compartir este espacio para hablar específicamente acerca del tema de las escuelas normales, su historia y particularmente en el contexto de los trabajos, las investigaciones que se desarrollan, que se impulsan respecto a la intervención y la participación de las comunidades normalistas en la vida pública del país. Es un proceso que si bien ha cobrado relevancia actualmente a partir de los diferentes escenarios en los cuales se han reproducido los diferentes acontecimientos que tienen que ver con la vida interna de las escuelas normales, en realidad hay todo un proceso muy interesante e importante respecto a el trabajo que se ha realizado sobre lo que son las escuelas normales, lo que es su participación en la vida pública del país. Y en este sentido, la finalidad de la mesa del día de hoy, que vamos a estar compartiendo en este momento, tiene precisamente esa finalidad de poner sobre la mesa, de poner en discusión del trabajo y la investigación que se realiza en torno a esta temática. El día de hoy, bueno, y todo esto, perdón, en el marco del segundo congreso de la asociación y de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Nos acompañan el día de hoy el doctor Sergio Ortiz, también la maestra Claudia Altaira, quienes nos estarán compartiendo distintos trabajos en torno a las movilizaciones de los estudiantes normalistas, docentes, profesores, egresados durante el siglo XX. El día de hoy vamos a empezar la primera participación con la ponencia de la maestra Claudia Altaira, quien por cuestiones imprevistas no puede acompañarnos de manera presencial, bueno, de manera sincrónica, pero que sin embargo nos estará acompañando a través de estos beneficios que nos otorga la virtualidad, a través de una ponencia que estaremos compartiéndoles, que la maestra nos ha preparado y en la cual nos estará hablando acerca de la aproximación que se ha tenido, que se puede tener respecto a un evento muy particular que se da a inicios del siglo XX en torno a los estudiantes normalistas y su participación, los profesores, los egresados. Para tal efecto, me voy a permitir compartir la presentación que la maestra Claudia nos preparó. Acompañar y una disculpa con el... Ya se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, una disculpa porque no los puedo acompañar. Y una disculpa con el maestro Julio Villar Ríos Peña y el doctor Sergio Ortiz. Bueno, digamos que para que no quedara el espacio libre, porque pues realmente se había avanzado en la investigación, pues optamos por esta forma de transmisión. Pues a continuación ya doy inicio a mi exposición. Les voy a transmitir algunas imágenes. Permítame un momento. A ver, creo que me equivoqué. Un momentito. Ya voy. Ahora sí. Elegí la correcta. Bueno, mi exposición, como habrán visto en el programa, se llama Tensiones entre normalistas y el gobierno de Venustiano Carranza. Doy inicio. Tras el triunfo de los constitucionalistas, llegó el tiempo en que se pusieron en marcha los proyectos educativos del grupo liderado por Venustiano Carranza. Esto significó en la práctica una serie de reformas en distintos sectores, entre ellas el educativo. Desapareció la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y lo relativo a la enseñanza primaria pasaría a depender de los municipios en vez de la federación.
En cuanto a los gremios estudiantiles, y entrando directo en materia, durante la administración de Carranza se da una etapa clave para el desarrollo de la lucha estudiantil en México. Se da un notable avance en la organización de los alumnos inscritos a partir de federaciones, congresos y uniones de distinto carácter regional que pretendían un alcance nacional. Estas tenían distintos objetivos, desde promover eventos académicos, culturales y recreativos, hasta alentar la intervención en movilizaciones de tipo político, por ejemplo, ante la invasión norteamericana. En esencia, se perfilaba la participación de los alumnos como una clase estudiantil dentro de los grandes acontecimientos de la vida nacional, así como en la construcción de una nación en el marco de los ideales revolucionarios. Si bien todo lo relacionado con los gremios estudiantiles es vasto y es necesario para una visión un poquito más global, o más bien global, remitirse a lo acontecido en los organismos regionales. En esta ponencia me referiré únicamente a lo acontecido dentro del Distrito Federal y a la participación de la Escuela Normal Primaria para Maestros y la Escuela Normal para Cine. Es necesario abordar algunos antecedentes, por ejemplo, de corte cultural y educativo, en la que sin duda formó parte de los. Uno de los ejemplos más representativos fue la labor de difusión cultural de la telenovela Juventud y que ha sido profundamente estudiado por Susana Quintanilla, y lo fue por el recientemente fallecido doctor y investigador Fernando Curie. Desde dicha agrupación, que posteriormente se convirtió en el Ateneo de México, fundado en la Universidad Popular de México, establecimiento en donde también colaboraría como conferencista la estudiante normalista Adelaida Argeles, a quien nos referiremos un poco después. En 1910 vemos también cómo están presentes los alumnos en el espacio público y sobre todo en las celebraciones del primer centenario de la independencia de México, en donde, bueno, ya despuntaban mayores elementos de participación política en el mencionado primer Congreso Nacional de Estudiantes, celebrado en el marco de la conmemoración del nacimiento de la nación mexicana. Dicho evento contó con la asistencia, por supuesto, de estudiantes normalistas y entre ellas mujeres. Aquí vemos una imagen en donde se ve la participación de Ana María Vibriesca, Ofelia Garza y Palma Guillén, las tres normalistas, y la última, la que vemos en el extremo, pues fue conocida como la primer mujer diplomática de México. Fernando Curiel sintetizó los asuntos tratados en los debates escolares del mencionado Congreso. Entre ellos, y cito, fueron medios de comprobación, de aprovechamiento escolar, recompensas y castigos, alumnos supernumerarios y libres u oyentes, integración del profesorado en las escuelas superiores, participación estudiantil en la factura de leyes y reglamentos, relación de las escuelas no oficiales con las oficiales, relaciones de las escuelas de la capital con las de otros estados, perfeccionamiento moral y físico de los estudiantes y medios para fomentar la fraternidad y la solidaridad. Dicho congreso fue un detonante incipiente de la organización estudiantil que persiguió el bienestar de sus inscritos y la participación de los mismos en las problemáticas de orden nacional. Durante la gestión de Carranza, unos años más tarde, vemos que gracias a la relativa estabilidad que brindó su gobierno, se empezaron a fortalecer las redes que despuntaban años atrás, a partir de la unión entre comités, sociedades, agrupaciones estudiantiles de escuelas profesionales y secundarias, que buscaron crear gremios regionales y trascender a un nivel nacional. Y no solamente eso, también latinoamericano.
Incluso antes de su gestión presidencial es posible apreciar la apertura política de Carranza para que los estudiantes se incorporaran a su gobierno, tan temprano como en 1914, y de esta manera tender estrechos lazos de empatía y simpatía entre los estudiantes y el primer jefe, signo indiscutible de su olfato y habilidad política. Javier García Diego menciona que tal impulso de las organizaciones fue parte del clima de confianza y buena vecindad con el gobierno de Carranza, cuando empezó su periodo presidencial, pero más importante, como una muestra de una mayor madurez política. Por otro lado, los estudiantes de la normal, al igual que los universitarios, no quedaron ajenos y se unieron para solicitar el apoyo de Carranza en proyectos específicos. En un momento en donde las circunstancias permitían un encuentro más cercano entre autoridades y alumnos, Gabino A. Palma, Luis G. Ramos y Juan Arroyo, los tres inscritos a la Escuela Normal de Profesores del Distrito Federal, solicitaron ayuda material y moral para la organización y la realización de un segundo Congreso Nacional de Estudiantes, que sería a continuación del de 1910. Para su organización, el destacado artista del Dr. Atl proveyó de un espacio en un edificio conocido como Acción Mundial para el comité organizador. A su vez, los estudiantes de la República serían informados de la iniciativa que habían tenido los normalistas. Para entonces, Gabino A. Palma se perfilaba como un líder y destacado alumno de la Normal para Profesores, y al igual que lo que ocurría en otros establecimientos educativos, llamaba a sus compañeros a unirse y a colaborar en la defensa de la patria, como vemos en la siguiente imagen. Y esta la tomé de un artículo del Pueblo que se llama El primer jefe, quien patrocina la idea, fijará la fecha en que se abrirán las sesiones. Esto fue con fecha del 22 de abril de 1916. En este artículo se menciona que Gabino A. Palma habló enseguida, y cito, y en breves términos se refirió a la labor patriótica que concierne a la juventud mexicana en esta época de prueba. Apostrofó a sus compañeros para que perseveren en sus tendencias reivindicadoras y esbozó los trabajos que seguramente se desarrollarán por ser de vital importancia en el segundo Congreso Nacional de Estudiantes. Que dicho sea de paso, no se dio en esta década, sino posteriormente. Bueno, sigo. Idea que nació en el seno de esa escuela y que para infundirle mayor vigor y vida, la comisión organizadora ha logrado ver establecidas diversas corporaciones en las diferentes entidades de nuestra república. Dijo también que la escuela normal, por la manera como está integrada, está lista como la primera para que en el caso de que el asunto internacional del día no se resuelva favorablemente, todos los alumnos que en el establecimiento reciben su educación abandonen los estudios para ofrecer su sangre en holocausto de la libertad y de la nacionalidad. Y hasta aquí dejo la lectura de este fragmento. Esto nos da una idea de que parte del alumnado no era ajeno a la acción política, además que estaban interesados en el bienestar de su comunidad y en lo que respectaba a su situación vital y circunstancias inmediatas. Carranza, como bien había anticipado, intervino y ayudó a la creación del Congreso Local de Estudiantes del Distrito Federal con el fin de pactar una organización estudiantil, pero también para traer el apoyo de los estudiantes de educación superior. Dicho congreso fue el iniciador de la tarea que logró expandirse a otros estados del país. En dicho espacio se reunían los representantes de alumnos de los distintos establecimientos de educación superior y secundaria. Es importante y me gustaría hablarles del caso de la alumna Adelaida Argales, que ya les había anticipado. Ella nació a finales del siglo XIX y bueno, tuvo una vida bastante larga.
Ella estudió en la Escuela Normal para Señorita, fue una excelente oradora y en 1916 fue nombrada vicepresidenta del Congreso local, en donde compartía la meta de inculcar en los mexicanos el apego a la democracia, según había dicho, la defensa de la soberanía nacional y el derecho a una mejor calidad educativa. Entre algunas de las actividades que desarrolló dentro de dicho congreso, ella dirigió la comisión encargada de recibir al poeta argentino Manuel Ugarte en 1917. Y no solo eso, también se había adherido a la causa constitucionalista y escribió en el periódico El Pueblo. También colaboró con la cultura de la época y formó parte de asociaciones como la Sociedad de Literatura y Arte Ariel. En el seno del Congreso Local Estudiantil participaron, como ya había comentado, los representantes de distintas agrupaciones de alumnos de escuelas nacionales, profesionales y secundarias. Estos organismos eran los gremios autorizados y oficiales para tratar los asuntos estudiantiles entre autoridades y todo el sector de inscritos y matriculados a las instituciones de educación. Además, es de destacar que en dicho congreso, digamos que era como el preludio, y en donde se discutieron las bases que regirían a la Federación de Estudiantes del Distrito Federal y que ellos pensaban dirigir a un nivel nacional. También fue uno de los espacios en donde se crearon las discusiones y que se dieron las discusiones de los derechos y poder político de los estudiantes. Los principales promotores fueron los mencionados alumnos de la Escuela Normal, también Jorge Prieto Laurens, Fernando Saldaña Galván y Miguel Torna, entre otros. Sin embargo, resulta revelador que algunos de ellos ya se encontraban laborando en el ayuntamiento del Distrito Federal, lo cual probaba que la universidad pues comenzaba a ser un excelente lugar que funcionaba como un trampolín para los nuevos y puestos públicos, ¿no? Estos hechos son significativos, pues representan de los primeros intentos por formar una organización nacional de estudiantes que intentó unir comunidades estudiantiles más allá del Distrito Federal. Sin embargo, aunque no se concretaron, en ese momento fueron una base fundamental que se utilizarían en la siguiente década. Asimismo, pues es importante o fue importante para los líderes estudiantiles que destacaron en dicho organismo. No solamente Palma, Prieto Laurens, también Rafael Pérez Taylor, Gustavo Espinosa Mireles, Froilán Manjares, Juan Manuel Álvarez del Castillo, Martín Luis Guzmán, entre otros. Incluso algunos de ellos se separarían en 1917 de dicho Congreso Estudiantil y junto con obreros, profesores y campesinos fundarían el Partido Cooperativista. Este partido también sirvió como trampolín político para cuadros de jóvenes universitarios y de educación superior para que ingresaran, pues claro, en las filas de la política. También destacó como otro grupo muy importante dentro del Congreso local, el de los 7 sabios, quienes conformaban este grupo, pues Antonio Castro Leal, futuro rector de la universidad, Manuel Gómez Morín, Alberto Vázquez del Mercado, Teófilo Olea y Leiva, Alfonso Caso, Vicente Lombardo Toledano y Jesús Moreno Vaca. Este grupo fue formado en 1916 a partir de pues, estos integrantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia con el interés de fomentar la cultura entre sus compañeros a partir de actividades académicas como la Sociedad de Conferencias y Conciertos. De igual forma, estuvo presente en dicho Congreso Local Estudiantil el grupo de los católicos, o bien de la Asociación Católica Juvenil Mexicana, que inició como un grupo preparatoriano, pero que había crecido notablemente bajo el liderazgo de Julio Jiménez Rueda y René Capistrán Garza.
Fue tal el crecimiento gremial estudiantil que para diciembre de 1917, según encontramos en las páginas del boletín de la universidad, aquí vemos una imagen de Adelaida Ergueles, bueno, retomando el crecimiento gremial. Cito, existen actualmente en la República 14 centros estudiantiles que tienen en su seno a los estudiantes de otros tantos estados y del Distrito Federal. De esos centros, 12 son federaciones de estudiantes regidas por los respectivos congresos y 2 la Liga de Estudiantes Neoleonenses en el estado de Nuevo León y el Comité Liberal de Estudiantes en el estado de México. Tienen con otros nombres una organización desde todos puntos de vista semejante a la de las primeras y persiguen fines idénticos a los de estas. Estando en la Confederación de Estudiantes Mexicanos, ahora bien, de los 28 estados de la República, solo en 22 a lo sumo puede haber, por lo pronto, competentes núcleos estudiantiles. En los 6 restantes, la educación y la instrucción superiores no estaban lo suficientemente adelantadas. Y cierro cita. En 1918, a partir del Congreso de Estudiantes, se formaría la Federación de Estudiantes del Distrito Federal, que funcionaría bajo el liderazgo del estudiante de jurisprudencia Miguel Palacios Macedo. Enrique Krause señala que el entorno estudiantil de la Ciudad de México estaba cargado de política y, en sus palabras, cito, todo era pretexto suficiente para los gestos y la exaltación política. Los líderes estudiantiles más jóvenes habían logrado palpar lo que parecía un peso político propio. Carranza aportó dinero al Congreso. Sin embargo, los integrantes buscaron financiar la organización de tal manera de tener autonomía y menos estrechos los lazos con el primer mandatario. Ejemplos de la participación del alumnado en empresas culturales es la de 1916, cuando se creó el grupo liderado por Luis Enrique Erro y que se conoció entre sus contemporáneos como Orchabat. El nombre se debe probablemente al formado por las iniciales de los apellidos de algunos de sus integrantes. Or, quizás, por Enrique Ortega Flores. Chad, de los hermanos Carlos y Eduardo Chávez. Va, de Octavio Barreda, y Da, de Guillermo Dávila. A lo largo de su existencia, estos jóvenes estuvieron involucrados en 2 empresas culturales importantes. Por un lado, publicarían la revista estudiantil Gladius, con solo 2 números de existencia, y posteriormente dieron a conocer la revista SAF en Anca. En las 2 publicaciones se puede percibir la herencia intelectual de los ateneístas, grupo artífice de la renovación cultural desde la política de Sabia moderna en 1906. La revista Gladius, administrada por Octavio Barreda y Luis Enrique Erro, aunque bautizada por Carlos Pellicer, en donde, dicho sea de paso, publicó de sus primeros poemas, fue patrocinada por la Secretaría de Instrucción Pública y solo duró 2 números, como ya había mencionado, tras los cuales les fue retirado el subsidio. Pues bueno, esto había sido algo insólito para la época, ¿no? De que se patrocinara una revista estudiantil. Sí se habían dado una serie de apoyos, pero pues la queja había sido que porque a un grupo de estudiantes habiendo tanta gente que quería publicar. Barreda escribió tiempo después que tras entrevistarse con Félix Pallavicini, pidieron dinero para una revista que les fue concedida. La publicación buscó la divulgación de la ciencia, incluso tenía una sección llamada así, a través de dicha sección, y también estimuló la creación literaria y la difusión de imágenes artísticas. Refiere el primer número que deseaban ejercer una revisión de las más variadas disciplinas con un interés eminentemente educativo y de intensa propaganda científica.
La revista Savenang fue editada de forma independiente y significó el regreso de los ochavas al escenario cultural y estudiantil en 1918. El semanario fue un contraste con las publicaciones literarias de ese momento y de cierta manera seguía la línea inaugurada por Gladius. Irónica, lúdica, intentó con humor llamar la atención y dar voz a las distintas opiniones de la juventud. Contó con un contenido igual de amplio que su predecesora, en donde se discutió la importancia de los centros de educación superior para el país, desde la mirada de los mismos inscritos, o bien la participación política de los mismos. Las revistas fueron un espacio en donde normalistas, aunque en menor número, pudieron publicar textos, en su mayoría de corte literario. Bueno, aquí vemos un ejemplo que les quise poner, a reserva de que esto se aborde con mayor profundidad en un evento posterior. Vemos que los seudónimos de algunos de los autores y la participación de las alumnas de la escuela normal. Acerca del contenido, pues les puse este ejemplo de En el viejo jardín, de la autoría de Ogmis, de la escuela normal para señoritas. Por otro lado, y bueno, ya sé que ya me tardé un poco, en 1919, y la razón por la cual llamé a esta exposición Tensiones antinormalistas y el gobierno de Carranza, fue que en mayo de 1919, cuando se dan a conocer los cambios administrativos, sobre todo quiénes pagarían los salarios de los profesores de educación básica, serían el municipio y no la federación, lo cual pues causó la alerta entre el magisterio del Distrito Federal. Esto ya se había estipulado desde tiempo atrás con la reforma al artículo 3 de la Constitución, que llevó a los municipios a hacerse cargo de la educación local y no como anteriormente se daba a partir de un organismo centralizador como lo fue la Secretaría de Instrucción Pública. Esto provocó desajuste en las finanzas, pues la mayoría de los municipios no tenían el presupuesto para hacerse cargo de la educación pública y más pues tras un movimiento armado notable. Los maestros no recibirían su salario. Entonces, ellos decidieron cuestionar a los municipios, los van a pagar, pero bueno, a pesar de las buenas intenciones, pues no se contaba con el presupuesto. Y ahí empezó una huelga que duró muy poco tiempo. Los estudiantes no quedaron ajenos y se unieron a los docentes activos. Aquí vemos algunas de las primeras noticias. Fue el pueblo, en el que se menciona justamente que el ayuntamiento pues no podía pagarles sus sueldos, ¿no? Pues quedaban a la deriva. Y pues aquí ya brevemente, ya para no tardarme más, retomó Gabriela Cano, el artículo de 1919, la maestra Rojas del Distrito Federal, y también tiene una investigación, la tesis de licenciatura. Ella menciona el mayor apoyo vino de sectores estudiantiles y del movimiento obrero. Los alumnos de las escuelas de leyes, de la preparatoria y de la normal de profesores se fueron a la huelga solidaria. Esta acción les costó a los estudiantes normalistas la expulsión de su escuela y del internado donde muchos vivían. Despojados de aulas, habitación y alimentos, los normalistas establecieron un campamento en la Alameda Central. Desde las bancas del parque, improvisadas tribunas, los futuros profesores criticaron la política educativa de Venustiano Carranza. En el plan de la Alameda, los alumnos de la normal manifestaron su respaldo a la huelga de maestros y plantearon sus propias demandas. Los profesores en paro correspondieron con la misma moneda solidaria brindada por los normalistas. La Liga de Maestros tomó el acuerdo de repartirse la misión de hospedar a los estudiantes normalistas en sus casas. Si bien no tuvo éxito la huelga, muchos profesores pues se quedaron sin su sustento, pues sentó un precedente importante en cuanto a la lucha por los derechos por parte del sector magisterial y de los alumnos.
Algunas consideraciones finales. Pues la historiografía de la Revolución Mexicana ha prestado muy poca atención a las agrupaciones estudiantiles y a los líderes de las escuelas normales en el periodo abordado. No obstante, que fueron de gran importancia y relevancia y que seguramente si seguimos investigando encontraremos todavía más información al respecto. Por otro lado, es claro que hubo un notable apoyo en su momento para la formación de organismos regionales a los estudiantes, y que los llevaron pues a considerarse como una clase, un sector especial dentro de la sociedad. También, pues retomando algunos puntos de la exposición, pues los y las líderes normalistas impulsaron la acción y participación política del alumnado, tanto en la normal para profesores y la escuela normal para señoritas. Además, había en el fondo un interés de intervención en el ámbito más local, es decir, en sus respectivas instituciones. Pues como había enseñado el primer Congreso Nacional Estudiantil, este tipo de espacios permitía la discusión sobre los derechos de las y las jóvenes, así como su papel de intervención en la vida nacional. Por ello debían contar con organizaciones sólidas y autónomas. Sin duda, este deseo de tomar un rol más activo se consolidó con la huelga de mayo de 1919. El movimiento magisterial marcó y tensó las relaciones entre los trabajadores del Distrito Federal, los estudiantes, con el gobierno de Venustiano Carranza. Fue una experiencia que visibilizó la necesidad de que el sector magisterial luchara por sus derechos como un sector fundamental en el país. Y bueno, muchas gracias. Con esto ya termino. Espero no haberme pasado el tiempo asignado. Buenas tardes. Bueno, con la participación de la maestra Claudia Altaira, que en el día de hoy no nos está acompañando de manera presencial, sincrónica, pero sí con su participación con la ponencia Tensiones entre normalistas y el gobierno de Venustiano Carranza, la mesa Escuelas Normales y Movimientos Estudiantiles del siglo XX comienza la discusión en torno a los procesos que dan cuenta de la participación tan activa que las escuelas normales han tenido desde un principio, desde principios del siglo XX, que es el tema que estamos abordando este día. Y precisamente para dar continuidad con este tema en torno a la movilización, la participación de las escuelas normales en la vida pública del país a lo largo del siglo XX, me voy a permitir dar paso a la presentación que se titula La unificación de la lucha, la coordinadora estudiantil normalista del estado de Oaxaca, y con la cual voy a dar un paso o un salto de muchos años, muchas décadas después de este primer escenario que nos presentó la maestra Claudia Altaira, y en el cual, mi intención es precisamente traer a colación, a discusión, lo que tiene que ver con la participación, la discusión sobre por qué nos interesa y por qué es importante el estudio, el trabajo y el análisis de las escuelas normales en términos de su participación a lo largo del siglo XX. Aquí nada más, permítame un momento. Bueno, tengo unos problemas para compartir la pantalla. Denme un segundo nada más. Bueno, te solicita que te den quien esté de administrador, de anfitrión, o Mario, ¿podrías darle entrada a Julio? Compartir varios participantes. Sí, ya.
Sí, aquí estoy checando también, ¿eh? Ok, ya está. Gracias. Estas bondades de la tecnología al mismo tiempo que también los sustos que nos hacen pasar. Bueno, la presentación que tiene como título de nombre la Coordinación Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca, el Estado de Oaxaca, ok. Tiene como finalidad el abordar un poquito esta parte de por qué es interesante o por qué nos interpela el trabajar y el conocer en torno a cómo se fue dando, cómo se ha dado la discusión actual sobre las escuelas normales. Bueno, y cuando digo actual, por supuesto, es una cuestión un poco relativa porque en realidad yo centro la presentación que les estoy compartiendo el día de hoy en términos de finales del siglo XX, ya casi cerrando durante la década de los años 90. Quise traer a colación este ejemplo de esta presentación que digamos, es un poquito reciente, precisamente para ejemplificar esta situación que yo comentaba en torno a desde dónde pensamos o por qué es necesario pensar el estudio de las escuelas normales en términos de la historia que ha tenido o los procesos que se han dado respecto a su participación. Para contextualizar solamente un poco, me gustaría mencionar brevemente algunas cuestiones, ¿no? Cuando hablo aquí de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca, que de manera resumida o de manera, sus siglas son CENEO, estoy hablando de una agrupación que aglutina a los estudiantes de las 11 escuelas normales del Estado de Oaxaca. En el Estado de Oaxaca hay 11 escuelas normales públicas y esas 11 escuelas normales, cada una de ellas tiene un comité estudiantil. Ese comité estudiantil puede tomar decisiones de manera autónoma en el sentido de que puede decidir realizar ciertas acciones únicamente o ciertas acciones que solamente afectan a la vida interna de su institución, pero al mismo tiempo, al ser parte de una coordinadora, está hasta cierto punto comprometida o vinculada a llevar a cabo actividades de manera conjunta con las demás instituciones, ¿no? De tal manera que hay ciertos periodos o ciertos momentos en las cuales esta coordinadora realiza actividades de manera conjunta, exigiendo demandas que les competen, que digamos, los aglutinan, los hacen tener que participar conjuntamente debido a que es una situación que los afecta a todas, ¿no? Como instituciones. Bueno, ¿no? ¿Qué pensamos luego cuando estamos pensando en escuelas normales actualmente, hoy día, como parte de la narrativa que se ha instalado? ¿En qué pensamos, no? O sea, ¿qué nos suscita el pensar o qué nos suscita el recordar cuando decimos o cuando escuchamos acerca de las escuelas normales? Y es esto, ¿no? Digo, estas son algunas escuelas de imágenes tomadas del estado de Oaxaca, pero bueno, lo mismo podría ser aplicado a lo que ocurre luego con las movilizaciones de estudiantes en Chiapas, Guerrero o Michoacán, o incluso en otros estados también. Digo, menciono estos porque quizás dentro de cierta narrativa que se ha construido son como los que tienen mayor visibilidad o mayor vigencia en este sentido, ¿no? Pero más allá de toda esta narrativa que se ha construido y ese ideario que se ha construido en torno a estas instituciones, precisamente parte de la investigación que se está desarrollando en torno a estas instituciones es precisamente ir más allá de esta primera apariencia actual, vigencia, situaciones que por supuesto suceden, son parte de ciertas actividades que son llevadas a cabo por los estudiantes, que tienen por supuesto implicaciones muy específicas, pero que no nos permiten adentrarnos a todas estas cuestiones que se entrelazaron o que se han entrelazado como parte de su surgimiento y que explican hasta cierto punto los entramados que resultan en determinadas situaciones que hoy día podemos observar. En ese sentido, a mí
como parte no solamente de esta mesa, sino como el trabajo que se está realizando en torno al tema de las escuelas normales en el siglo XX, específicamente su participación estudiantil pública, es un tema que tiene una particularidad muy específica en términos de, en el estado de Oaxaca, una entidad en la cual el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, es una entidad muy convulsionada en términos políticos, a grandes rasgos, ¿no? Durante la década de los 70s y los 80s, encontramos en la entidad una gran cantidad de movilizaciones, acciones colectivas en las cuales se dan una serie de exigencias que retoman diferentes ideas, diferentes propuestas, diferentes demandas, diferentes reclamos, pero que pasan por cierta idea de unos ideales de justicia social, incluso por la propia época de lucha de clases, de recuperación de espacios, de democratización de las instituciones, de una mayor participación política, estudiantil, social de las personas en un contexto en el cual los espacios existentes no son los mismos con los que contamos hoy día. Y en ese sentido, hablar actualmente de la coordinadora en ese sentido es remitirnos a un periodo específico en el cual surgen y del cual se derivan los resultados preliminares que estoy presentando el día de hoy, en el cual se entrelazan estas exigencias, estas demandas que se dan durante la década de los 70s, 80s, fuertemente influidas, por cierto, por los acontecimientos que ocurrieron en los años 60s, específicamente por lo ocurrido en el 68, y que van a traducirse en una amalgama de ideas, pensamientos, acciones que influyen en cómo se forma la coordinadora en los años 90, a principios de los años 90 específicamente. La coordinadora surge en los años 90 y esa es la primera imagen que se podría ver de un primer acercamiento, pero no obstante, lo que hay detrás de eso en los años 80, en los años 70, en los años 60, es precisamente una articulación de demandas sociales que se tradujeron específicamente en el estado de Oaxaca en una serie de movilizaciones que tienen un gran empuje específicamente a partir del 68 y que durante los años 70 se van a traducir en la aparición de lo que vendría siendo, por ejemplo, la COSEO, que es la Coalición Obrero Campesina Estudiantil de Oaxaca, y la COSEI, que es la Coordinadora Campesina Obrero Estudiantil de El Istmo, ¿no? Dos asociaciones, dos agrupaciones que durante los años 70, todavía un poquito los años, bueno, no todavía un poquito, sino más bien 70, 80, tuvieron un fuerte impacto y una fuerte presencia en la entidad en términos de llevar a cabo acciones que partieron de demandas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, la COSEO y la COSEI llevaron a cabo en su momento acciones en términos de exigencias sobre el aumento del pasaje que se dio en el estado de Oaxaca en los años 70, 80, como una exigencia, y que en realidad, si bien fueron acontecimientos detonantes, como tal, lo que hicieron fue hacer estallar una serie de situaciones que ya estaban ahí presentes debido a una entidad tradicionalmente muy desigual en términos de acceso a opciones laborales, opciones educativas, y que se tradujo también rápidamente en la participación de las escuelas normales existentes ya desde esos años en la vida política del Estado. Particularmente, de hecho, es en los años 70 cuando en el estado de Oaxaca se crean gran parte de la mayoría de las escuelas normales de la entidad. Casi se crean la mitad de las escuelas normales de la entidad en los años 70. Anteriormente, incluso las opciones de escuelas normales eran pocas, eran limitadas. En los 70 como parte del impulso de creación, de masificación, de diversificación de las escuelas normales, en el estado de Oaxaca se crea una diversidad
escuelas normales. Se crearon escuelas normales experimentales, se crearon escuelas normales urbanas, se refuerza la presencia de las escuelas normales rurales en el estado. Y esto también va a estar muy vinculado con la participación política que se empieza a dar por parte de los estudiantes, quienes empiezan a formar parte o se empiezan a interesar y empiezan a ingresar a las coaliciones o a los grupos, a los frentes ya existentes en ese momento, pero como tal no se tradujo específicamente, al menos en los años 70 y 80, en una agrupación propia que conjuntara específicamente la demanda única de las escuelas normales, ¿no? Del estado de Oaxaca. ¿Qué va a darle ese impulso a la creación de las escuelas normales, bueno, no las escuelas normales, de la coalición, de la coordinadora del estado de Oaxaca, de la CENEO específicamente? Van a ser dos acontecimientos muy específicos. Uno es el Acuerdo Nacional para Modernización de la Educación, de la educación básica y normal, y lo que viene siendo en los años 80, pero que en los 90 se consolida mucho con la aparición y la introducción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación a través específicamente de la sección 22 en la vida sindical política del estado de Oaxaca, que como tal la CENTE a través de la sección 22 es fruto en el estado de Oaxaca, bueno, más que fruto, tiene bases muy importantes a partir también de la propia participación de estudiantes, docentes, muchos de ellos normalistas, muchos de ellos no, pero todos ellos profesores que habían tenido también una fuerte influencia por los acontecimientos ocurridos en la década de los 60, 70, 80, su participación en diferentes espacios, el trabajo que llevaban a cabo en las comunidades de la entidad en la cual ellos estuvieron inmersos en esta serie de desigualdades que se podían notar y que se podían palpar como parte de la vida que había en la sociedad oaxaqueña en ese momento, y que trasladan estas ideas o que las llevan posteriormente a las propias demandas y exigencias que asume y que también tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. En este caso, específicamente, la CENEO, durante su formación, es fuertemente apoyada por la sección 22, a través precisamente de la CENTE, y esto deja también una impronta muy, muy interesante en cuanto a cuáles van a ser las demandas que van a asumir, o que va a asumir la CENEO en un inicio como parte de su creación, y que por supuesto están fuertemente vinculadas con lo que distingue las escuelas normales en términos de la docencia como una finalidad, ¿no? La CENEO en sus orígenes, en los años 90, se nutre precisamente de esta perspectiva, una perspectiva que yo podría llamar muy influida por cierta idea, no como tal, pero sí con cierto margen o con cierta articulación o con cierto ideario de justicia social, ¿no? De retribución, democratización, igualdad en términos de las ofertas y las oportunidades que se esperaba que se tuvieran. Y muy específicamente en este caso, la educación a la cual se esperaba o que se exigía que se podía tener por parte de las escuelas normales y por parte de los estudiantes normalistas de estas instituciones. Como tal, esta organización, ellos tienen esta participación que ellos asumen y este involucramiento que tienen, va a tener repercusiones, por supuesto. De hecho, la década de los 90 es una continuación de una fuerte persecución política magisterial, estudiantil, que ya se había dado en los años 70, 80, con las movilizaciones que se dieron por parte de las coordinadoras de las coaliciones existentes, y que cuando surge la CENEO se va a traducir también en una fuerte persecución política estudiantil hacia estos estudiantes, y que se va a traducir incluso en la necesidad por parte de muchos de ellos de tener que estar desaparecidos, en el sentido de que tienen que desaparecer, tienen que aislarse, tienen que huir, en cuanto el surgimiento de la CENEO como tal
coloca a estos estudiantes en una posición en la cual son puestos en la mira política del gobierno, en la mira pública, y como tal empieza a haber toda una serie de acciones con la finalidad de desarticular su participación. Esto es importante porque precisamente va hilando, va mostrando de qué manera muchas de las acciones que hoy día vemos de manera superficial, y ya con esto voy cerrando, en realidad tienen una estructura y un entrelazamiento que va recabando lo que es una agitada, álgida y muy fuerte participación de las escuelas normales en la vida pública del país. Las escuelas normales, al menos en el estado de Oaxaca, han tenido una participación siempre muy interesante, muy importante. Por supuesto, podríamos hacer el análisis respecto a hacer cierta valoración sobre las implicaciones que las acciones han tenido, pero aquí lo interesante desde la perspectiva de la investigación desarrollada es ir entretejiendo o ir viendo que existe un hilo conductor en términos de un ideal de una época o ideales de una época en la cual existe una fuerte demanda y una fuerte exigencia de una sociedad que va viendo cómo se acaba, cómo se terminan, cómo se termina, cómo se ha terminado, sobre todo a partir del 68, una época como tal en términos de exigencias de la vida pública en nuestro país, ¿no? Entonces, voy a dejar hasta aquí la presentación. Voy a dejar hasta ahí la presentación. Las escuelas normales y específicamente las escuelas normales del estado de Oaxaca son un tema que yo creo que no solamente aquí, sino en otras latitudes también, dan pauta a hacer trazos históricos, trazos de investigación en los cuales puedan irse estructurando una serie de diferentes elementos, condiciones, situaciones que a primera vista mantienen cierto manto, cierto enigma en términos de ir estructurando cómo fueron dándose ciertas narrativas, ¿no? Entonces, hasta ahí mi participación y agradezco mucho la atención que me han brindado. Y bueno, precisamente, y para cerrar con el tema de las escuelas normales, pero muy específicamente con la participación de estas en la vida pública del país y como tal, dar pauta precisamente a un tema que yo mencionaba y que creo que tiene una vigencia extraordinaria debido a los alcances explicativos que tiene sobre la historia, en este caso de las escuelas normales en nuestro país. Nos va a presentar el doctor Sergio Ortiz Briano la ponencia Entre Cartas y Promesas, Movimiento Universitario y el 68 del Normalismo Rural, la última ponencia en nuestra mesa. Y doctor Sergio, le damos la palabra, la participación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Primeramente, quiero agradecer la invitación para participar en este, que es el segundo congreso de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. El trabajo que les vengo a presentar lo he titulado, como lo han visto seguramente en el programa, Entre Cartas y Promesas, Movimiento Universitario y el 68 en el Normalismo Rural. Este trabajo lo he organizado en dos partes. La primera, para dar cuenta de algunos elementos que desde mi punto de vista fueron encaminando a los estudiantes campesinos, los estudiantes de estas escuelas, en torno a esas formas de ver, a esas maneras de entender su realidad y de interactuar con las autoridades. Una idea que, aunque he comentado en otras ocasiones, bueno, hoy quiero recuperar algunos elementos, porque está relacionada precisamente con las formas de comunicación de los normalistas rurales con las autoridades. Y esta primera parte la ubico en la última parte de los años 30 y la primera parte de la década de los años 40. Y el segundo apartado, al que le dedico más tiempo, como verán,
en el que presentaré algunas ideas relacionadas con el contexto de la década de los 60, algunos elementos que se han mencionado ya hace unos instantes, y las preocupaciones de los estudiantes universitarios y lo que es, de acuerdo con mi perspectiva, el 68 del normalismo rural. Bueno, pues mientras que desde los primeros años de existencia estas escuelas, los estudiantes fueron construyendo las bases para identificarse y para ser reconocidos por las autoridades como elementos revolucionarios, a partir de la segunda mitad de la década de los años 30, fueron las propias autoridades las que, atendiendo a esa política progresista del general Cárdenas, de que los obreros, los campesinos y las masas populares prosperan en agrupamiento de fuerzas, se encargaron de orientar y de brindar todo tipo de facilidades para que los estudiantes campesinos construyeran una dinámica de representación nacional que fuera capaz de atender esas inquietudes de todas las escuelas de este tipo y frente a las carencias en que se han encontrado tradicionalmente, pudieran conseguir los insumos necesarios para su sostenimiento. Sin embargo, esta orientación, esas facilidades a las que nos referimos, no siempre fueron otorgadas de manera tersa, de manera explícita. De tal manera que mientras que en algunos casos el apoyo de las autoridades se dio a través solamente de documentos dirigidos a los directores de estas escuelas, en otros se advierte que el tipo de respuesta de la autoridad ante la petición relacionada con la satisfacción de las necesidades básicas o para sostener las actividades propias de los diferentes talleres, se fue brindando de manera dosificada, generalmente a través de promesas solamente, consiguiendo con esto que los estudiantes perdieran la paciencia y, como veremos, que llegaran a un tipo de hartazgo, mismo que permitió que los estudiantes transitaran hacia la exploración de diferentes canales de comunicación, o por lo menos hasta ese momento desconocidos o inexplorados. De la misma manera, dado que durante los primeros años el tema de la disciplina en esas escuelas se encontraba entre las primeras preocupaciones de los directores y que debieron poner en práctica medidas como reglamentos interiores o códigos disciplinarios para regular lo que, de acuerdo con una directora de Roque en el 38 llamaba el desmedido protagonismo de los estudiantes, no en pocas ocasiones fueron los mismos profesores o funcionarios del Departamento de Enseñanza Agrícola y Normal Rural los que, frente a alguna falta cometida por los estudiantes, se encargaron de abogar a su favor para evitar que se aplicara la sanción que correspondía a esos reglamentos o que en su caso fuera aplicada con una menor dureza. Pero bueno, me gustaría ahondar más en este tema, pero ya espero que tengamos otra oportunidad de hacerlo para no desviarme ahora. Pues bien, a pesar del apoyo que las autoridades brindaron a la organización estudiantil, me refiero a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, para asegurar su consolidación durante los primeros años después de 1935, lo cierto es que, por otro lado, las escuelas regionales campesinas seguían viviendo en situación de pobreza. Se apoyaba a los estudiantes para que fortalecieran su organización, pero no se atendía el funcionamiento de las instituciones o los edificios escolares. Y entre las carencias más marcadas y que se hacen visibles a través de esas cartas o misivas enviadas a las autoridades por parte de los estudiantes, la mayoría de las ocasiones, están las relacionadas con su beca alimenticia, con la partida de recreación escolar, de uniformes, materiales para el desarrollo del trabajo en los diferentes talleres, equipo de dormitorio, vamos, hasta la destitución de aquellos directivos que desde la opinión de las sociedades de alumnos carecían de formación para el desempeño adecuado de sus responsabilidades, o aquellos directores a quienes se les llegaba a considerar como amenaza para la organización estudiantil. Ahora bien, al encontrarse estas escuelas con carencias no atendidas,
pero también reconociendo que a lo largo de décadas la comunicación de los estudiantes con las autoridades estuvo sustentada en el ejercicio epistolar, encontramos que la transición entre esta forma de comunicación y el uso de otros canales se fue determinando por el tipo de respuesta y la oportunidad con la que las autoridades atendían a sus demandas. Así observamos que junto con el uso del discurso plasmado a través de las cartas como estrategia política y para obtener una respuesta favorable a sus demandas, también se dieron manifestaciones de solidaridad entre escuelas para abanderar sus demandas, obviamente de las escuelas pertenecientes a la FECSUM, en donde empleaban para ello un lenguaje a veces de súplica, en otras ocasiones un discurso revolucionario o cargado de exigencia. Y bueno, me gustaría mencionar solamente algunos ejemplos, como cuando en 1937 los estudiantes campesinos enviaron al Departamento de Enseñanza Agrícola y Normal Rural una solicitud para que les fuera reanudado el pago de becas que había sido suspendido por el periodo de vacaciones. Además, en este documento aclaraban los estudiantes que luego de que muchos camaradas habían empezado a regresar a su escuela, están hablando desde Roque, Guanajuato, donde se encontraba entonces la sede de la federación, estos habían tenido que sostenerse con la poca mercancía que tenían en la cooperativa y, de acuerdo con esta carta, debido a que se agotó, hemos tenido que pedir más mercancía fiada en Celaya, por lo que solicitamos que se nos pague el dinero correspondiente lo más rápidamente posible. Además, en tanto que los estudiantes manifestaban posturas de exigencia en sus pliegos de peticiones mediante misivas, las autoridades respondían con la promesa de atención a las demandas y, en el mejor de los casos, con respuestas parciales. El 14 de agosto de 1937, los estudiantes de la Regional Campesina de Roque presentaron un listado con peticiones de primera necesidad que, según ellos, ameritaban una atención inmediata ante el ministro de Educación Pública. En este caso, advertimos un ejemplo de esa transición entre el uso de un discurso moderado a otro cargado de amenaza y que se dio cuando la Sociedad de Alumnos de la Regional Campesina del Estado de Hidalgo solicitaban a la Presidencia de la República lo siguiente, cito, atenta y vigorosamente que el gobierno de la Federación dote a la escuela de edificio, talleres y mobiliario adecuado, dando un plazo para la resolución favorable a este pliego hasta el 31 de agosto del presente año, fecha en que estallará la huelga de maestros en el Estado, de la cual nos hacemos solidarios. Aquí vemos una institución, una escuela normal rural que está funcionando, pero carece de edificio, de talleres y mobiliario adecuado. Pues a lo mejor podríamos de alguna manera justificar este tipo de reacciones o de peticiones por parte de los alumnos. Un dato interesante que se desprende de estas peticiones es tanto la rapidez como el respeto con que responden las autoridades. Aunque, como lo he mencionado, mientras que las peticiones son las mismas, las respuestas van también en el mismo sentido y en papel. Así lo observamos en un oficio que hace referencia a este pliego antes citado, el del 14 de agosto, y en el que al parecer solo se pone atención en aquellas peticiones que por su naturaleza permiten respuestas como ya se hacen gestiones para, se han dado órdenes para que se remita a su escuela ciertos implementos. Es indispensable que el director de la escuela envíe el presupuesto. Con fecha del 1 de junio anterior se giraron órdenes para el aumento de la cuota. La solicitud relativa a se transcribió al departamento tal, entre otras respuestas, pues que como vemos, parece que dan idea que están respondiendo o atendiendo la petición, pero que en la realidad solamente queda en eso, en una situación de promesa o de aliento de que se está atendiendo esa situación. Hasta aquí la primera parte.
Las siguientes décadas, dado que las necesidades de estas escuelas continuaron a la orden del día, los normalistas se mantenían en esta dinámica de presentar sus demandas a las autoridades con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, las respuestas continuaron dándose, a pesar del paso del tiempo, en el mismo sentido. Y frente a esa realidad, al arribar a la década de los años 60, no solamente llegaron acarreando las precariedades y la falta de atención de las autoridades, sino que además se vieron envueltos, quizá empujados, por el contexto político ideológico de la época, en donde, como se ha mencionado, se puso de manifiesto la política de exterminio del Estado mexicano, asesorado, de acuerdo con algunos investigadores, por el gobierno estadounidense. Pero es en esta década en la que podríamos apreciar también la manifestación más elocuente de una historia de concomitancias y rupturas entre los estudiantes campesinos y las autoridades. Una dinámica en la que también se observa que mientras en algunos casos los estudiantes son convocados a participar en eventos políticos relacionados con las campañas de candidatos a gobernador, a presidente de la República, en otros casos se protagonizaron desencuentros que llegaron a poner en jaque, seguramente lo consiguieron, la propia existencia de este sistema de formación de maestras y maestros rurales. Me refiero al cierre de casi la mitad de escuelas normales rurales que había para el año de 1969. Sea por convicción o por interés legítimo, a pesar del hostigamiento de que venían siendo objeto algunas de estas escuelas o los estudiantes de algunas de estas escuelas, pero también de las condiciones de pobreza y desatención en que se encontraban, en algunas normales rurales, los estudiantes mantenían comunicación y relaciones muy cercanas con autoridades locales y federales. Algunas hipótesis apuntan a explicar ese hecho a partir de la veneración que por aquella época se tenía al presidente, como por la cercanía construida con los gobiernos de los estados. De acuerdo con Aguayo, con Sergio Aguayo, las escasas encuestas de aquella época señalan que la mayor parte de la población veneraba al presidente, respetaba su autoridad y tenía una paupérrima comprensión del mundo. 2018-22. En el caso de las normalistas de Cañada Honda, a pesar de que siempre estuvieron atentas para responder a las convocatorias de su organización estudiantil, con la llegada de Enrique Olivares Santana al gobierno del estado, de pronto se encontraron quizá entre el compromiso que demandaba formar parte de una federación estudiantil y lo que parecía una necesaria relación de cortesía con el gobernador. Este gobernador, vale decir, había egresado de la Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, y su esposa era egresada del Normal de Cañada Honda. Quizá por esa relación con las normalistas de esta escuela, como gobernador de la entidad, este acudía a visitarlas con cualquier motivo. Y en múltiples ocasiones, las alumnas aprovecharon la oportunidad para plantearle sus demandas, mismas que eran atendidas de acuerdo con una egresada de esa época, Elida Hernández González. Durante esos años, la vida en la Normal había mejorado mucho gracias a la intervención del profesor. Eso nos dice ella. Pero como veremos enseguida, esto no fue gratuito. Por lo que frente a los conflictos que se venían manifestando en otras escuelas durante esos años, o en cuanto al hostigamiento y persecución advertido por directivos y estudiantes, así como participaban en los paros de actividades académicas o en la demanda de atención a las necesidades de otras escuelas a convocatoria de su federación estudiantil, también eran partícipes en la recepción de funcionarios y de representantes del gobierno de alto nivel. Visitas concertadas gracias a la intervención de Enrique Olivares Santana, que para esos años se estaba posicionando ya en la política nacional.
Así sucedió en 1964 y 1967, cuando Díaz Ordaz hizo sendas visitas, primero como candidato y luego como presidente de la República, a quien las estudiantes le brindaron, de acuerdo con un discurso de bienvenida en el 64, la más fervorosa bienvenida en la alta investidura que la patria ha puesto en sus manos. Como le he señalado, todo esto se daba aún en el contexto de hostigamiento de que venían siendo objeto las normales rurales, pues de acuerdo con el visitador especial de normales, que para esos años era el profesor José Santos Valdés, mientras que las normales rurales de Saucillo y Salaices, ubicadas en el estado de Chihuahua, desarrollaban sus actividades con carencias desatendidas, como la falta de maestros, almacenistas, lavanderas y trabajadores para el campo, los estudiantes cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 18 años de edad, cito, eran vigilados constantemente por la Policía Secreta del Estado, por las policías municipales y por policías llegados de la Ciudad de México, y peor aún, por soldados del Ejército Nacional. En Aguascalientes, a pesar de la aparente calma y de la cálida recepción que las estudiantes de la Normal de Cañada habían brindado a Gustavo Díaz Ordaz en 1964, Santos Valdés señala que, cito, alguna de nuestras múltiples policías hizo correr la versión de que los líderes de los estudiantes normalistas rurales, reunidos en Cañada Honda, trataban de organizar un movimiento armado en todo el país y que para iniciarlo, el 1 de mayo, aprovechando el desfile obrero en la ciudad de Aguascalientes, provocarían un motín sangriento. Fin de cita. Aunque no sucedió lo que se había previsto para ese desfile, un día después de ese evento, las autoridades justificaban sus propias predicciones al señalar que habían tenido razón, ya que, cito, un grupo de normalistas rurales de San Marcos, con su banda de guerra, había desfilado a la cabeza de los obreros ferrocarrileros vallejistas, lo que desde el punto de vista de las autoridades significaba una alteración del orden social. Aunque la situación de las normales rurales, pues, coincidía con la crisis que venían enfrentando los universitarios, es en este contexto de las luchas constantes enfrentadas por los estudiantes campesinos a lo largo de ese año, en donde se hacen visibles sus manifestaciones de apoyo al movimiento universitario. A partir del último día del mes de febrero de 1968, la Sociedad de Alumnas Amalia Solórzano de Cárdenas, de esta escuela normal, habría iniciado una huelga tras considerar que era por demás claro el interés de las autoridades educativas porque, según señala la Sociedad de Padres de Familia, cito, el estudiantado rural tenga una incompleta preparación, negando los medios necesarios que se requieren para la superación de este y del pueblo mismo, una superación que no terminará hasta que sus problemas sean resueltos favorablemente. Fin de cita. En este contexto y en sintonía con la política a nivel nacional, la estrategia más socorrida para acallar las inquietudes de las estudiantes fue exhibirlas ante la opinión pública como intransigentes. Así, luego de que las autoridades afirmaban no comprender el interés de las estudiantes por manifestarse, luego de que habían sido resueltas más del 80% de las citadas peticiones, los padres de familia, en apoyo a las alumnas, aseguraban que esto no era cierto, pues, de acuerdo con ellos, solo un tonto podría creer que un triunfo de tal naturaleza sería rechazado por los estudiantes, a menos de que fueran unos intransigentes, como se pretende exhibirlos. Y decían ellos, los padres de familia, que en todo caso, esas declaraciones no eran más que una prueba del interés que tenían estos órganos de desvirtuar el movimiento. Meses después, sin abandonar sus peticiones particulares, las estudiantes de Cañada, al considerar que el movimiento estudiantil tiene la finalidad de una verdadera democracia para nuestro pueblo, anunciaba la realización de un paro de actividades de 12 horas para protestar contra la intervención del ejército en los centros educativos
y para reprobar la omisión de las autoridades ante estos hechos, por lo que exigía, además, la resolución a los problemas presentados por la juventud universitaria. En ese caso, un historiador de acá de Aguascalientes, Daniel Carlos García, ha señalado que los normalistas rurales de San Marcos y de Cañada Honda, ya desde finales de agosto y durante la primera mitad de septiembre, además de mostrar actitudes de solidaridad frente al conflicto estudiantil desencadenado en la Ciudad de México el 22 y 23 de julio, habían realizado una importante labor de difusión ante la población aguascalentense después de la acción policíaca contra las manifestaciones del 26 de julio. Durante los días posteriores a los trágicos acontecimientos de Tlatelolco, los normalistas rurales participaron en diversas manifestaciones. Una de estas se dio el 3 de octubre, en donde venía un grupo de estudiantes procedentes de la Huerta Michoacán, algunos de San Marcos, de la Normal Rural, algunas de Cañada Honda, y de acuerdo con un diario local, cito, también venía una doctora y un arquitecto procedentes de la capital de la República. Según se supo, fueron quienes organizaron la manifestación. Fin de cita. El Sol del Centro, 4 de octubre de 1968. El mismo diario aclara que la manifestación se realizó con un recorrido por algunas calles del centro de la ciudad, en donde, además del himno nacional, lanzaron consignas como prensa vendida, libros sí, bayonetas no, culminando con un mitin en la Excedra, en donde participaron algunos infiltrados en el motín, cuyos discursos eran propios de filomarxistas, señala el diario. Se trataba de 6 oradores, 2 estudiantes de la Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, una joven estudiante de la Normal de Cañada Honda, un universitario, un estudiante michoacano y un alumno del Instituto de Ciencias. Como lo he señalado anteriormente, la participación de las normalistas, pues, se dio en el contexto de sus propias preocupaciones. Así lo dejaron ver en varios documentos. Uno de estos es el oficio en que la Sociedad de Alumnas da a conocer la realización de un pario de actividades de 36 horas a partir de las 6 de la mañana del 8 de octubre y hasta las 18 del día siguiente, en vista de que las peticiones del estudiantado universitario, cito, para bien de nuestro pueblo, fin de cita, no habían sido atendidas, pero también para exigir, cito, el cumplimiento de los acuerdos tomados en el movimiento de huelga próximo pasado del sistema normal rural. Fin de cita. Fue también en los mítines realizados en donde, además de exigir el esclarecimiento de los acontecimientos y el respeto a la integridad del estudiantado en general, las alumnas hacían patente su exigencia por la atención de sus propias demandas. A pesar de esto, la participación de los normalistas rurales adquiere particular importancia si se toma en cuenta que en Aguascalientes no existieron otros grupos sociales con la iniciativa para expresar algún tipo de apoyo al movimiento universitario, lo que finalmente contribuía en la reivindicación del estudiantado campesino como un importante grupo ideológico radical y crítico del gobierno. Pues bien, las convulsiones de los años 60, en donde los estudiantes universitarios tuvieron un protagonismo importante, también nos permiten reconocer que a pesar de que estos se involucraron de diferentes maneras en este conflicto, lo cierto es que más que formar parte del movimiento universitario del 68, nos permiten afirmar que ellos tuvieron su propio 68. En este caso, los expedientes que se mencionan en torno a la situación que venía enfrentando las escuelas normales de Salaices y Saucillo, Chihuahua, de Roque, Guanajuato, de Cañada Honda, parecen encerrar un anuncio del tipo de atención que les daría el gobierno a las problemáticas de estas escuelas en 1969. Finalmente, al señalar que la participación de las normalistas rurales de Cañada en torno al movimiento universitario se dio de diferentes maneras en todas las escuelas de este tipo en el país, nos encontramos ante un fenómeno que, más que ayudarnos a concluir el tema, nos coloca frente a nuevas interrogantes.
Dado que las actividades desarrolladas en el contexto del movimiento universitario fueron sugeridas y coordinadas por la dirigencia nacional de la FECSUM, de acuerdo con lo que nos han comentado algunas egresadas de esa época, o lo que nos permiten ver los documentos, como los paros de actividades o las movilizaciones y mítines desarrollados en el centro de la ciudad de Aguascalientes, las guardias realizadas al interior de la escuela normal en esos días, nos llama la atención la descripción que hace una de las entrevistadas cuando se refiere a estas guardias realizadas en el marco de los sucesos del 2 de octubre de aquel año. Esta egresada reconoce que el acuerdo de la base estudiantil era reunirse, cito, todas las alumnas en las puertas para no dejar que entrara la policía o el ejército, en caso que se tratara de ellos. Pero, ¿acaso una medida como esta sería suficiente para evitar un desalojo? Si es que a lo largo de esos años las y los normalistas rurales venían luchando por sus propias demandas e incorporaron al movimiento universitario como un punto más de sus pliegos petitorios, ¿por qué el 2 de octubre dejó de ser un recuerdo? ¿Y cómo es que se fue convirtiendo en un hecho presente para el normalismo rural mexicano? Hasta aquí le dejo. Muchas gracias, Sergio, por la participación, por la ponencia. Bueno, estamos un poco sobre el tiempo de nuestra mesa, sin embargo, yo creo que nos da tiempo, si hubiera algún comentario o algunas preguntas, yo creo que sería bastante interesante el poder escucharlas. Yo tengo dos preguntas. Sí. Bueno, la primera para Julio es si en la composición social que nos planteas en tu ponencia de estos colectivos, ¿consideras que hay una participación igual o desigual de las mujeres frente a los hombres? ¿O si ha cambiado con el tiempo o se ha mantenido? Y lo segundo es que la denominación de estos colectivos enfatizan estudiantes, ¿no? Estudiantes y obreros, estudiantes y campesinos y demás. ¿Qué pasa cuando estas personas dejan de ser estudiantes, se egresan y se integran en un mercado laboral, o a lo mejor se vuelven padres o madres de familia, no sé? O sea, se sigue manteniendo la dinámica, la unión, la pertenencia, aunque ya no sean formalmente estudiantes, ahora son socialmente tienen otra denominación. Y para Sergio, me interesó esta cita que hiciste de un periódico de Aguascalientes. Mi pregunta es si la prensa, desconozco la composición de la prensa de Aguascalientes en esa época, si la prensa hacía un seguimiento continuo de las actividades de esta escuela normalista, o si solo era por la coyuntura del 68, o las ignoraba y solo hacía de repente alguna mención, eran negativas, eran positivas, como para saber también cómo la prensa de esa época quería incidir o no en lo que estaba pasando, ¿no? Porque lo conocemos más para la Ciudad de México, que es donde se concentró el movimiento, pero este es un ejemplo interesante. Y nada más, voy a ver si hay comentarios mientras en Facebook, y veo que hay algunos en el chat. Bueno, voy a, quizás para responder un poco en el orden en el que se planteaban las preguntas. Bueno, en el caso muy rápidamente de lo mencionado del tema, hay un fenómeno que sucede actualmente y que yo creo que sucedía en ese momento, que es que por la propia forma en que son creadas las escuelas normales en cuanto a su misión, a su visión de específicamente formar docentes para el sistema educativo nacional, sobre todo ya en el contexto del siglo XX,
ha habido mucha vinculación en términos de aquellos que egresan de las escuelas normales, prácticamente van directamente al campo laboral como docentes. Entonces, esta condición de ser docentes los ha mantenido, los mantuvo específicamente en la época, en el periodo histórico que yo estudié, siendo parte también de las agrupaciones que en su momento había, en este caso magisteriales, docentes, sumarse a las exigencias también que estaban, y que en el estado de Oaxaca muy específicamente, pero yo creo que también en otras entidades, cobra todavía aún mayor una especificidad con la llegada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, la CENTE, porque específicamente lo que sucede es que al hacer ese trance de estudiantes normalistas a docentes, son docentes sindicalizados. Entonces es como un vínculo bastante fuerte el que se mantiene ahí en términos de que siguen participando. Y bueno, ya último, en cuanto a la participación de las estudiantes como tal, yo creo que hoy día la participación es bastante fuerte. Yo creo que aquí una deuda que está presente es precisamente comprender más cuán profunda fue la participación, porque hay como comentarios en entrevistas, en relatos del papel que tuvieron las estudiantes como parte de esta organización, pero sigue siendo una narrativa bastante cargada en cuanto a los líderes, ¿no? Los líderes estudiantes, hombres, por decirlo así, y lo cual pasa desapercibido ciertas dinámicas específicas, como por ejemplo, ya lo mencionaba aquí Sergio, en torno a, por ejemplo, las normales rurales, que en el estado de Oaxaca también pasa esa condición con las estudiantes de las escuelas normales rurales, donde en la modalidad de internado eran y siguen siendo todavía exclusivamente para mujeres. Entonces, ahí es una total y exclusiva participación de su parte y con una gran influencia, pero yo creo que sigue siendo un tema bastante pendiente en cuanto a ese aspecto. Sí, bueno, y si me permiten, aprovecho la oportunidad de la pregunta, comentario de Rodrigo. Pues sucede algo muy interesante con el normalismo rural. Yo creo que lo que vemos hoy puede tener su explicación si lo vemos desde los primeros años de estas instituciones, pero particularmente en los años 60. Me refiero a el desinterés, por así decirlo, un interés de la sociedad que desde mi punto de vista no es legítimo, ese desinterés. Es decir, ha sido sembrado y ha sido a través de los medios, a través de la prensa, en esa década de los años 60, pues la prensa escrita, los medios, bueno, tradicionalmente, pues han servido más para dar a conocer los proyectos, los programas de gobierno, las ideas que se pretende que asienten en la sociedad, que espacios para promover la libertad o para promover las libertades. Entonces, si hoy hay pocas investigaciones todavía en torno a este fenómeno, podemos ver cómo ante fenómenos catastróficos o violentos, pienso en el 2007, 2011, 2014, el más violento y que más nos tiene todavía en shock, a partir de sucesos como esos, surgen especialistas en el tema, los diarios se vuelcan en torno al análisis de estos fenómenos, pero generalmente los medios tradicionales, y ubicándonos en la década de los años 60, lo hacen, pero lo hacen para difundir esa idea que el gobierno, que el proyecto de gobierno, en este caso de Díaz Ordaz, pues se está implantando desde esos mecanismos de los que, bueno, llevaría mucho tiempo hablar de ello. Entonces, la prensa de los años 60, aquí en Aguascalientes, estoy citando a El Sol del Centro solamente,
pero solamente habla de la escuela normal o de los normalistas rurales cuando estos generan algún movimiento. Fuera de eso, la presencia del gobernador en la Normal de Cañada es un evento que resulta interesante para la prensa, necesario seguramente, y entonces está presente la prensa. La presencia del candidato a presidente, del candidato a gobernador, del secretario de Educación Pública, es decir, en la visita de funcionarios, de políticos, de aspirantes a cargos importantes, ahí está la prensa. Pero no está presente la prensa hidrocálida para dar cuenta de la actividad cultural, de la actividad académica, de la actividad social que realizaron o que siguen realizando hasta hoy las y los estudiantes de este tipo de escuelas. Ahí la prensa parece que no hay algo que le llame la atención, ¿no? Entonces, digo que podría tener su explicación desde el pasado, pero viendo lo que hoy observamos de la prensa, ¿no? Cómo manejan sus notas en torno a este tipo de manifestaciones. Bueno, aquí en el chat nos ponen Belén, muy interesante la ponencia del profesor Sergio. El 68 se suele ver, con los estudiantes del Poli y la UNAM, y esta visión de la que la Normal estudió en su propio 68 me parece fenomenal, donde se puede leer o consultar su investigación. Y bueno, otro comentario de una vez para hilarlo, para Sergio y Julio, ¿cómo observan los movimientos normalistas en estos tiempos? No sé si habría algún otro comentario o alguna otra pregunta para juntarlas y cerrar ya con esta parte de las participaciones o preguntas. En el chat hay varias felicitaciones, pero no preguntas. Ok. Bueno, entonces, con estas dos preguntas. Sí, perdón. Sí, disculpen. Bueno, yo quiero agradecerles, me pareció muy interesante esta mesa. Creo que veo una coincidencia también en estas últimas dos ponencias, ¿no? Entiendo una especie de deslegitimación sistemática, ¿no? Que se aborda desde varias perspectivas, y eso pues deja mucho que pensar, por supuesto. A mí también me llama la atención. Quisiera encontrar más investigaciones de lo que planteó Sergio aquí, como ya comentaban en el chat. Y sí encontré una pregunta aquí en el chat de Facebook. Pregunta Betsabet Repe, que si, dice, considerando las participaciones de Sergio y Ubitsa, mi pregunta es, ¿consideran que los movimientos de los estudiantes normalistas implican significados de resistencia? Quería nada más comentar eso y pasarles esta pregunta que está ahí en Facebook. Bueno, me voy a atrever a participar primero para que Sergio después nos pueda comentar un poquito más sobre el trabajo que ha hecho y dónde podemos encontrar más sobre su obra. Bueno, en cuanto a los movimientos normalistas en estos tiempos, yo creo que ya un poquito de ello hablaba Sergio hace rato. Yo creo que reproducen mucha de esta narrativa en la cual lo que se destaca, y yo creo que muy acertadamente Sergio dio la respuesta ahí perfectamente, se destaca esta parte de las movilizaciones en términos de las acciones que realizan, no que si hubo un bloqueo, que si hubo una manifestación en la que hubo una toma de cierto edificio, pero esa es la narrativa que predomina en términos de resaltar cierto aspecto, ¿no? Pero en realidad un análisis nos permite, como hemos hecho, yo creo que aquí en el trazado que se ha realizado, conocer realmente que no es simplemente lo que se ve, sino realmente hay una serie de idearios, yo lo voy a llamar así, respecto a lo que se espera o se quiere que los normalistas sean y hagan, ¿no? En términos de cierta idea de participación en aras de promover, de rescatar o de impulsar una mejor o mejores condiciones educativas para los estudiantes. Se cuenta con estudiantes que tienen diferentes situaciones, diferentes condiciones,
Y tradicionalmente también ha habido una especie o una serie de un ir y venir entre el abandono de las escuelas normales, el rescate de algunas y el dejar otras de lado, también dependiendo de los momentos históricos, ¿no? El sistema de escuelas normales en el país en el siglo XX es una especie de sistema en la cual se fueron creando escuelas normales, se fueron abandonando otras, pero no se cerraron en función de los proyectos que tenía cada gobierno que iba surgiendo, ¿no? Las escuelas normales rurales aparecen fuertemente a inicios del siglo, se abandonan para darle paso a los proyectos de más adelante los centros regionales, en últimas instancias las escuelas normales experimentales, y yo creo que eso habla mucho de esta cuestión, ¿no? Y yo creo que dentro de estos idearios entraría esta parte quizás de la resistencia, ¿no? Resistir en términos de un posicionamiento en el cual hay que hacer propuestas distintas, diferentes, que permitan pensar otras posibilidades, un poquito en esos términos de justicia social. Y yo, bueno, esa sería mi participación. Bueno, entonces yo hago un comentario breve. Bueno, pensar en la pertinencia, pensar en la importancia de los movimientos en el normalismo rural, es como, o nos obliga a pensar en qué es lo que orilla a los grupos sociales, en los movimientos estudiantiles o los obreros organizados, qué los empuja a manifestarse de esas maneras. Bueno, yo no voy a decir lo que ya han señalado investigadores especialistas en ese tema. Pienso en Renate Marxist, nos ha dado cuenta de los movimientos estudiantiles o los movimientos sociales en Latinoamérica. Pero resulta complejo, pues, explicar cuál es la pertinencia de la existencia de las normales rurales, cuál es la pertinencia de este tipo de movilizaciones o de manifestaciones. O sea, resulta difícil pensar eso si se desconoce su historia, pero también si se desconoce esa manera en que se fue construyendo esa relación entre las formas de acercarse de los estudiantes a las autoridades y los mecanismos de respuesta que las autoridades fueron dando a los estudiantes. Hay una serie de vicios que yo he tratado de analizar. Hay un textito que escribí que se llama así, entre la política educativa del gobierno federal y la radicalización de la FECSUM, como para explicar cómo, si de por sí hay un presupuesto para el estudiantado, para las normales rurales, cómo era posible, no sé si lo sea hoy, cómo es posible que el gobierno o los gobiernos van otorgando a cuentagotas ese presupuesto que de por sí es para las escuelas normales rurales, y aunque es a cuentagotas, llega el momento que lo suprimen de manera total y entonces el estudiantado se ve obligado a salir de la escuela. Sale de la escuela y entonces va y reclama. Con esos mecanismos creados, como lo decía hace un momento, sugeridos durante los primeros años. Si bien la Federación Estudiantil se conforma por el estudiantado, no se legitima si no es por el reconocimiento de las autoridades a este tipo de organizaciones. Entonces, vamos, es un asunto complejo. Yo creo que los movimientos normalistas en estos tiempos, o los movimientos de los normalistas rurales, siguen teniendo sentido en tanto que las autoridades siguen con esas prácticas de suministración de recursos
yo diría, un tanto, a veces carentes de lógica, ¿no? A veces carentes de sentido. Bueno, solamente eso digo. Y bueno, les comento que parte de lo que he comentado el día de hoy corresponde a ese texto que les decía, que publiqué hace tiempo en un trabajo, pero también en un libro coordinado por el doctor Francisco Hernández Ortiz de la Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Se llama algo así como Maestros Rurales, Dos Frentes. Habla de los conflictos de normalistas rurales y de profesorado, o del profesorado en San Luis Potosí, y ahí me invitó. Pero también, producto de mi tesis, que luego publiqué como libro, en ese libro se llama Entre la nostalgia y la incertidumbre, movimiento estudiantil en el normalismo rural mexicano. Ese texto se encuentra fácilmente aquí en internet. Pero debo decir que la idea del 68 del normalismo rural es una idea que recientemente he comenzado a explorar, precisamente por considerar que hasta hace poco tiempo veíamos el movimiento universitario como el centro de atención de los sucesos que se dieron a nivel nacional. Si bien se convirtió en el centro de atención a partir de esa noche trágica de Tlatelolco, yo no me quiero referir al origen de las manifestaciones de los universitarios, sino a cómo los normalistas rurales acarreaban sus propias problemáticas, en tanto que los universitarios venían sufriendo lo suyo en ese proceso, ¿no? Solo que de los normalistas rurales, insisto, pues digamos que hay poco, o se ha trabajado poco hasta este momento, pero recordemos la presencia de Díaz Ordaz en el 65 en Chihuahua, cuando estudiantes normalistas se vieron amenazados, se vieron expulsados, se vio suspendido un evento como una forma quizá de inculpar al estudiantado normalista de Chihuahua, acusarlos, es decir, se empiezan a dar manifestaciones en el normalismo rural que igual lo que sucede en el 68 les impacta con el cierre de 14 normales rurales en el 69, pero insisto, sufriendo su propio viacrucis el normalismo rural. Muchas gracias. Pues con esto finalizamos la mesa del día de hoy, que tiene por nombre Escuelas Normales y Movimientos Estudiantiles durante el siglo XX. Agradezco mucho la presencia de Sergio, la presencia también de Claudia, y sobre todo el espacio brindado por la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México en el marco de su segundo congreso, nuestro segundo congreso. Y bueno, esperamos seguir construyendo más adelante más espacios, seguir participando en otros eventos, y sobre todo un agradecimiento a aquellas que nos están escuchando en este momento. Les deseamos una excelente tarde todavía y estamos encontrándonos en otros espacios. Claro que sí, hasta luego, gracias, buenas tardes. Hasta luego, que estén bien.